sistema genitourinario, ¿no? Algunos de ellos o ellas son sutiles y difíciles de definir y requieren de experiencia para su diagnóstico, ¿no? Mientras en otras es evidente. Pero el diagnóstico precoz, como en todo, es fundamental para prevenir complicaciones. La evaluación inicial del trauma debe incluir siempre el control de la hemorragia de existir y el shock, junto con la reanimación según sea necesario, ¿no? La reanimación puede requerir de vías intravenosas, colocar un catéter, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es pan comido y trillado, ¿no? Un paciente inestable tiene que tener una vía venosa, hay que ver que la presión arterial, el hematocrito, hemoglobina estén bien, hay que ver que la vía aérea esté permeable y así sucesivamente, ¿no? En los hombres, antes de insertar el catéter, el meato uretral debe examinarse cuidadosamente, ¿no? Para detectar la presencia de uretrorragia. Esto es fundamental porque una de las cosas vitales en la reanimación es el control estricto de la diuresis, ¿no? Para monitorear no solamente la presión arterial, sino el gasto cardíaco, la presión venosa central, etcétera, etcétera. El historial debe incluir una descripción detallada del accidente, eso es importante, chicos. El mecanismo de ruptura es importante para cualquier tipo de trauma, ¿no? Desde una fractura hasta un estallido de la vejiga, ¿no? La vejiga, por ejemplo, es frecuente que estalle en gente que ha bebido, por los borrachos. En general andan con la vejiga llena o en un accidente de tránsito, si es un bus interurbano en un viaje, ¿no? Pues muchos de los buses no tienen baños, entonces en general las personas viajan con la vejiga llena, ¿no? Entonces es importante la descripción detallada del accidente. En casos de heridas de bala debe siempre determinarse el tipo y calibre del arma, ¿no? Porque sabemos que los proyectiles, de acuerdo a su calibre, van a causar daños, ¿no? Más si son de alta velocidad, van a causar daños mayores. Tanto el abdomen y los genitales deben examinarse en busca de evidencia de contusiones o hematomas subcutáneos, ¿no? Que podrían indicar lesiones más profundas en las estructuras del retroperitoneo y la pelvis, ¿no? Un politraumatizado requiere siempre un examen físico detallado, ¿no? Tórax, abdomen, pelvis, genitales, miembros, y ni qué decir el sensorio y todo lo que es cuello y cabeza, ¿no? Las fracturas costales inferiores, las últimas, a menudo se asocian con contusiones o lesiones renales, ¿no? Que pueden ser desde leves a penetrantes, ¿no? Y las fracturas pélvicas a menudo sabemos que causan lesiones de la vejiga, la próstata y sobre todo la uretra, ¿no? El dolor abdominal difuso es compatible con la perforación del intestino, con la presencia de sangre o de orina libre en el retroperitoneo o intraperitoneal, y también la presencia de hematomas retroperitoneales, ¿no? Los pacientes que no tienen lesiones potencialmente mortales y cuya presión arterial es estable pueden someterse a estudios radiográficos más complejos, tipo TAG o resonancia, ¿no? En general, tomografía, ¿no? Esto proporciona una mejor estadificación y, sobre todo, define el tipo de lesión y la gravedad de la lesión. No todos los pacientes, de acuerdo a cómo ingresan a la guardia, sobre todo desde el punto de vista hemodinámico, se les va a poder hacer una tomografía, una radiografía, ¿no? A veces tienen que entrar de frente a sala, ¿no? Entonces ahí, en general, lo que se suele hacer son laparotomías exploradoras para ver qué tipo de daño hay y muchas veces cirugía de control de daño, ¿no? Que es lo que se hace, sobre todo si hay un trauma masivo o múltiple, ¿no? Hablando ya del trauma renal en sí, las lesiones renales son las más comunes del sistema urinario, ¿no? Más que de uréter, más que de vejiga, de próstata y uretra, ¿no? El riñón sabemos que está bien protegido, ¿no? Tiene una envoltura de grasa envuelta en una fascie, que es la fascia de Gerota, y además está rodeada y muy bien protegida por los músculos lumbares, los cuerpos vertebrales, las costillas y las vísceras en la parte anterior, ¿no? Entonces hay un sinfín de órganos, de ahí que la tomografía es en general el estudio de elección para cualquier traumatismo, ¿no? Porque no solamente nos permite ver el órgano en cuestión, el supuestamente dañado, sino todo el alrededor y los demás órganos anexos a la zona, ¿no? Acuérdense, las costillas fracturadas o las apófisis transversas
pueden penetrar el parénquima renal, ¿no? O peor, dañar la vasculatura del híleo renal, lo cual da lesiones muy graves que normalmente terminan con el paciente antes de que llegue a un servicio de urgencia, ¿no? La mayoría de estas lesiones ocurren por accidentes automovilísticos o contratiempos deportivos, ¿no? Sobre todo deportes de alto riesgo. De ahí la prohibición a los monorrenos de que practiquen deportes de alto riesgo, ¿no? Es más común en hombres y en niños. Y algo que es cierto, los riñones con afecciones patológicas o preexistentes, como hidronefrosis, quistes, tumores malignos, sobre todo pueden ser benignos, tipo angiomielopoma renal, se rompen más fácilmente por un traumatismo leve, ¿no? Acuérdense de ese aforismo, ¿no?, que hicimos en la práctica, ¿no? Una lesión menor que condiciona una lesión mayor es cáncer hasta que no demuestren lo contrario. Es siempre muy notorio en el trauma eso, ¿no? De acuerdo a la etiología, podemos hablar que los traumatismos del riñón pueden ser cerrados, ¿no?, directamente en el abdomen, con lesiones en el flanco o la espalda. El mecanismo más común es un traumatismo directo, ¿no? Representa casi el 80 o 85% de todas las lesiones renales. El trauma puede resultar en accidentes automovilísticos, peleas, caídas, deportes de contacto, colisiones con vehículos a alta velocidad. Estos pueden, como se llama en general, si tienen o no tienen un cinturón bien ajustado o bien puesto, debido a la desaceleración rápida, puede causar una lesión vascular importante, ¿no? Ahora, las heridas de arma de fuego o de cuchillo causan la mayoría de las lesiones penetrantes en el riñón, ¿no? Cualquier herida de este tipo, en el flanco sobre todo, debe considerarse una causa de lesión renal hasta que se demuestre lo contrario. Las lesiones viscerales abdominales asociadas están presentes en el 80% de las heridas penetrantes renales, ¿no? Puede ser intestino delgado, colon, hígado, dependiendo, ¿no?, del lugar de la penetración. Acuérdense, una parte, sobre todo el riñón izquierdo, es casi intratorácico, ¿no? Entonces, traumatismos de tórax también fácilmente pueden penetrar el riñón, ¿no? En el lado derecho algo menos porque está protegido por el hígado, ¿no? Los hallazgos patológicos tempranos en el trauma renal, dependiendo, las laceraciones por traumatismo cerrado generalmente ocurren en el plano transverso del riñón, ¿no? Se supone que el mecanismo de la lesión es la fuerza transmitida desde el centro del impacto al parénquima renal, ¿no? Acuérdense, las vísceras sólidas más propensas a dañarse en un traumatismo son el hígado, el vaso y el riñón. Entonces, en general, cuando hay un mecanismo de ese tipo, de fuerza transmitida, entonces hay que siempre pensar en esos tres órganos, ¿no? Es diferente en las lesiones por desaceleración brusca, el riñón se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Lo que provoca un estiramiento repentino del pedículo renal, ¿no?, de la arteria y la vena, y en ocasiones puede producir una abulsión total o parcial del pedículo. Y las trombosis agudas de la arteria renal pueden ser causadas por un desgarro de la íntima debido a lesiones también por desaceleración rápida debido al estiramiento repentino, ¿no? Vamos a ver una clasificación del trauma renal y ahí van a ver que las lesiones del pedículo en general son ya grado 5 las más avanzadas, ¿no? Los hallazgos patológicos tardíos son los urinomas, que es la presencia de orina en el retroperitoneo y en el abdomen mismo, que en general se debe a lesiones profundas que comprometen la vía urinaria, ¿no? Ahora, la hidronefrosis, los hematomas grandes en el retroperitoneo y la extravasación urinaria asociada pueden producir fibrosis perirenal que envuelve la unión uretropiélica y causar hidronefrosis, ¿no? Es por compresión. La tomografía computada excretoria de seguimiento o UROTEM o tomografía helicoidal multicorte está indicada en todos los casos de traumatismo renal de alto grado, ¿no? Sobre todo después de las 48 horas si el paciente está estable, ¿no?
Después tenemos a las fístulas arteriovenosas que pueden ocurrir por lesiones penetrantes, no son muy comunes y en general lo que causan es hematuria, ¿no? Y la hipertensión vascular renal, el flujo sanguíneo en el tejido que se vuelve inviable por la lesión, está comprometido, ¿no? Esto da lugar a una hipertensión vascular renal en menos del 1% de los casos. Bueno, también se ha informado que la fibrosis por traumatismo circundante contrae la arteria renal y causa hipertensión renal, ¿no? Hablando de hallazgos tardíos, ¿no? Medio minuto, chicos. Esta es la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Clasifica el trauma renal en 5 grados. Ven chequeando la foto. El grado 1, el más común de todos los traumas, es una contusión renal, ¿no? O hematoma del parénquima renal. La hematuria microscópica es bastante común, pero rara vez ocurre una hematuria macroscópica, ¿no? Porque en general compromete el parénquima, más no el tracto urinario, ¿no? O el sistema colector. El grado 2 son laceraciones del parénquima renal en la corteza renal, y el hematoma perirenal suele ser pequeño. En el grado 3, la laceración del parénquima renal se extiende más allá de la corteza hasta la médula espinal y el sangrado puede ser significativo en presencia de un gran hematoma retroperitoneal. En el grado 4 ya existe un desgarro del parénquima renal, único o múltiple, que se extiende al sistema colector renal, ¿no? También puede provocar trombosis de la arteria renal, principalmente en los traumatismos cerrados, o la vena renal segmentaria o ambos, o lesión arterial con sangrado contenido. Y la presencia también de urinoma, ¿no? El grado 5 ya son laceraciones parenquimatosas múltiples, ¿no? Hay abulsión del pedículo renal o ambos, y la lesión de la arteria o la vena renal, principalmente por traumatismo penetrante, ¿no? Y puede haber trombosis de la arteria o la vena renal principal. Es una clasificación bastante útil. En general, los grados 1, 2, 3 y hasta el 4, si el paciente está hemodinámicamente estable, puede ser seguido por tomografía, ¿no? Antes del uso de la tomografía en el trauma renal, desde el grado 2, 3 para arriba, generalmente terminaba en nefrectomía, ¿no? Pero hoy por hoy, con seguimiento tomográfico, se puede salvar riñones, ¿no? En cuanto a los hallazgos clínicos e indicaciones para los estudios, ¿no? La hematuria microscópica o macroscópica después de un traumatismo del abdomen siempre va a indicar que hay una lesión del tracto urinario. Lo que sí es cierto, la magnitud de la hematuria nunca es proporcional al daño. Puede haber un daño menor y haber una gran hematuria, ¿no? O al revés, ¿no? Un gran daño renal y no haber casi hematuria. Entonces, por eso que es importante el estudio, ¿no? Vale la pena repetir que las heridas por arma blanca o arma de fuego en el área del flanco deben alertar siempre al médico sobre una posible lesión renal, ¿no? Independiente de que tenga o no tenga hematuria. Algunos casos de lesión vascular renal no se asocian con hematuria. Estos casos casi siempre se deben a accidentes de desaceleración rápida y con una indicación para estudio de imágenes. Ahí se ve una exclusión del riñón, por ejemplo, y ahí te das cuenta, ¿no?, que es un problema vascular renal, no del riñón mismo. El grado de lesión renal no corresponde con el grado de hematuria, como les decíamos, ya que puede ocurrir hematuria macroscópica en traumatismos renales menores y solo hematuria leve en traumatismos mayores. No todos los pacientes adultos que sufren un traumatismo cerrado requieren una evaluación completa de imágenes del riñón. Sobre la base de los hallazgos, ¿no? Se debe recomendar siempre que los pacientes con hematuria macroscópica o microscópica con shock sistólica menor de 90 se sometan a una evaluación radiográfica, ¿no? Mientras que los pacientes con hematuria microscópica sin choque en general no es necesario, ¿no? Reposo, seguimiento, observación y control de hematocrito, hemoglobina seriado, control de diuresis y ver que la presión arterial esté estable. Sin embargo, el examen físico o las lesiones asociadas provocan una sospecha razonable de una lesión renal muchas veces,
Entonces se debe tomar en estos casos sí imágenes renales. Esto es especialmente cierto en pacientes con traumatismos por desaceleración rápida, que pueden tener lesión renal sin la presencia de hematuria. Y acuérdense que los estudios funcionales del riñón, tanto la urografía excretora con contraste, que se llama UroTEM, así como la urografía excretora, como ambos van a filtrar la sustancia de contraste, entonces necesitamos que el paciente tenga como mínimo una presión arterial que permita la filtración glomerular. Si no, no va a haber eliminación del contraste y no, en vez de ayudarlo, vamos a condicionar mayor daño y problemas. Los síntomas son variables, ¿no? Suele haber evidencia visible muchas veces del traumatismo abdominal. El dolor puede localizarse en el flanco o sobre el abdomen, y las lesiones asociadas como la rotura de vísceras abdominales o múltiples fracturas pélvicas también van a causar no solo mayor abdomen agudo o mayor dolor abdominal, sino que pueden muchas veces confundir o ocultar la presencia de un trauma renal. El cateterismo a veces suele revelar la hematuria, ¿no? El paciente no ha orinado, como todo traumatizado, le colocan una sonda uretral y reciben el sangrado, ¿no? Ahora, el sangrado retroperitoneal puede causar distensión abdominal, íleo, náuseas y vómitos, ¿no? Sin mayor evidencia. Inicialmente los signos, o sea, el shock es lo primero, ¿no? Es uno de los signos característicos cuando hay una gran pérdida de sangre, ¿no? Acuérdense, el flujo renal es altísimo. Entonces, si hay una ruptura renal o un trauma renal, el sangrado retroperitoneal puede ser abundante, ¿no? Es un espacio en el cual permite acumular gran cantidad de sangre, ¿no? Muchas veces el hematoma crece tanto que llega a su tope y es el que nos ayuda a comprimir, ¿no? El mismo sangrado activo del riñón. Por eso, si el paciente se estabiliza, entonces las más de las veces se puede hacer seguimiento tomográfico y no tocar el hematoma, ¿no? Porque si tú abres y sacas el hematoma, va a volver a sangrar, ¿no? Y vas a terminar con certeza en nefrectomía ese rato. Entonces, con frecuencia se encuentran fracturas de costillas, ¿no? Cuando hay fracturas costales es imperioso, ¿no? Evaluar bien el tema renal. Bueno, puede haber dolor abdominal difuso a la palpación, ¿no? Cualquier abdomen agudo, médico, quirúrgico, generalmente indica la sangre libre en cavidad peritoneal, ¿no? Y una masa palpable puede presentar un gran hematoma retroperitoneal, ¿no? Quizá una extravasación de orina, que es el urinoma, ¿no? Ahora, si se ha desgarrado el retroperitoneo, puede observarse sangre libre en la cavidad peritoneal, pero no será evidente una masa palpable, porque el abdomen va a permitir acumular en todos los espacios que tiene el peritoneo mayor cantidad de sangre, ¿no? Y el abdomen puede estar distendido y no hay ruidos intestinales. Es importante un buen hemograma completo con una bioquímica sanguínea, ¿no? Las pruebas de coagulación son importantes, la tipificación urgente del grupo y factor, además de pruebas de compatibilidad, en el caso que se requiera hacer una hemotransfusión. El hematocrito puede ser normal al principio, acuérdense, el paciente está hemodiluido por la pérdida de sangre, ¿no? O hemoconcentrado, perdón, por la pérdida de sangre, entonces, pero se puede encontrar una disminución cuando se van realizando estudios seriados, ¿no? Ahora es importante también los signos, ¿no? El paciente pálido, sudoroso, las mucosas pálidas, el examen físico que tiene que ayudar a contrastar, ¿no? Un hematocrito que parece no estar bajo, pero el paciente está pálido, ¿no? Estos hallazgos en general representan hemorragias retroperitoneales persistentes las más de las veces y el desarrollo o la formación de un gran hematoma retroperitoneal, ¿no? La sangre, si ha bajado el hematocrito y la hemoglobina en forma importante, pues la sangre tiene que estar en algún lugar, ¿no? Y el lugar a buscarlo es básicamente en el retroperitoneo, ¿no? Ahora, el sangrado persistente o la caída del hematocrito o el hecho que el paciente esté en constante estados de no compensación hemodinámica, entonces va a requerir lo más seguro una cirugía de urgencia, ¿no? La estadificación de las lesiones renales en base a esa clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma permite un enfoque sistemático a estos problemas, ¿no?
Los estudios adecuados van a ayudar a definir la extensión de la lesión y en general son las que nos van a dictar, junto con el estado hemodinámico del paciente, el estado general del paciente, un manejo apropiado, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo cerrado en el abdomen asociado con hematuria macroscópica y un urograma normal no requiere estudios renales adicionales, ¿no? Es mejor tenerlo en reposo al paciente y observar, ¿no? Su hematocrito, su hemoglobina, su diuresis, su presión arterial y vemos, ¿no? Si hay alguna variación, ahí recién podemos pensar en movilizarlo al paciente a una tomografía. Sin embargo, la no visualización del riñón, si vemos que en la tomografía no aparece el riñón o es un riñón excluido, entonces por lo general puede requerir una arteriografía o las más de las veces un angiotem, que es una tomografía hacia los vasos renales para descartar si hay o no una lesión vascular, ¿no? La ecografía y la urografía retrógrada son de poca utilidad inicialmente en la evaluación de las lesiones renales, ¿no? La ecografía nos puede ayudar, ¿no? a encontrar sangre libre en cavidad, a un hematoma retroperitoneal, de una visualización del riñón, pero no nos va a dar una clasificación en grados como nos puede dar una tomografía, ¿no? Y además la no evidencia de otras lesiones pueden pasar más inapercibidas, ¿no? En un estudio ecográfico que en un estudio tomográfico. En general, la estratificación debe o comienza con una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, el medio más directo y eficaz para cualquier lesión renal, ¿no? Es una técnica no invasiva, rápida, no demora más de 10 minutos y define claramente, ¿no? Cualquier tipo de laceración parenquimatosa y sobre todo si hay extravasación urinaria, ¿no? Y va a mostrar la extensión de haber un hematoma retroperitoneal o de sangre libre en cavidad, ¿no? Identifica además tejido no viable y describe lesiones de órganos circundantes, ¿no? Como el páncreas, el vaso, el hígado, el intestino, ¿no? Ahora, en el peor de los casos, si no se dispone de tomografía, no se puede utilizar una urografía intravenosa, ¿no? Ya sabemos en qué pacientes, ¿no? Las arteriografías definen las principales lesiones arteriales y parenquimatosas cuando los estudios previos no lo han hecho completamente, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una exclusión o una ausencia renal, ¿no? Y es importante siempre el estudio tomográfico porque uno puede tener un paciente politraumatizado, ¿no? Con pérdida de conciencia, un hematoma subdural, un Glasgow bajo, un paciente inconsciente. Y ese paciente puede tener un solo riñón, ¿no? Entonces, si uno no se da cuenta de eso, uno va a entrar y las más de las veces termina sacando el riñón único, ¿no? Entonces, de ahí que es importante siempre el estudio tomográfico o como mínimo una urografía excretora o una ecografía, ¿no? Porque no todos podemos saber el antecedente de haber perdido un riñón o de ser monorreno, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia de un riñón, es importantísimo evaluar el contralateral, ¿no? Las trombosis arteriales y la abulsión del pedículo renal son mejor diagnosticadas mediante arteriografía y es probable que se presenten cuando el riñón no se visualiza en los estudios de imagen, ¿no? Las principales causas de no visualización en una urografía excretora son la abulsión total del pedículo, la trombosis arterial, la contusión grave que causa espasmo vascular y ausencia del riñón, ¿no? Ya sea congénito o por operación. Entonces eso es importante, chicos. Ha pasado, ¿eh? No es un dato aislado esto, ¿no? Que un trauma renal llegue y si no hay tomografía y no hay posibilidades de seguimiento ecográfico ante el mínimo grado de descompensación del paciente, a veces se entra a operar y se saca el riñón, ¿no? Y después, sorpresa, tenía un riñón único, ¿no? Las gamografías isotópicas renales o gamma-spec renales, que son los centellogramas renales, se han utilizado en la estadificación también del trauma renal, ¿no? Sin embargo, en el manejo de emergencias, esta técnica no solamente es menos sensible que la arteriografía y la tomografía, sino que lleva mucho tiempo porque hay que inyectar un radiotrazador, esperar que el radiotrazador llegue al riñón y lo empiece a eliminar, ¿no? Y además, desgraciadamente, no contamos en Cusco todavía con estudios de gamografía.
Pero en trauma se usa muy poco. Teniendo tomografía, no hay que pensar, ¿no? La tomografía es el estudio de excelencia, ¿no? Uno, por ganancia y dos, por términos de tiempo, ¿no? Es un estudio que en el peor de los casos te va a llevar máximo 10 minutos, ¿no? Las complicaciones tempranas del trauma renal, la hemorragia es quizá la complicación inmediata más importante, ¿no? El sangrado retroperitoneal abundante va a provocar rápidamente una pérdida o una exsanguinación del enfermo, y los pacientes deben ser observados de cerca, ¿no? Con un control siempre cuidadoso y estricto de la presión arterial y el hematocrito, ¿no? La estadificación completa debe realizarse lo más pronto posible, siempre y cuando el paciente esté compensado, ¿no? El tamaño y la expansión de las masas palpables deben controlarse cuidadosamente. El sangrado cesa de manera espontánea en el 80-85% de los casos. Entonces, una vez que cese el sangrado, si el paciente ha sido hemodinámicamente compensado, ¿no? Con fluidos, con expansores o con sangre, entonces podemos estar tranquilos si es que nuestro hematocrito, nuestra presión arterial, nuestro ritmo diurético no se ve alterado, ¿no? Ahora, el sangrado retroperitoneal persistente o la hematuria macroscópica intensa, en general van a requerir una operación temprana, ¿no? Y eso lo vamos a saber porque la presión sigue cayendo, el hematocrito sigue bajando, entonces hemos tratado de reemplazar todo y no se ha podido, entonces ahí hay que estar atentos, ¿no? Voy a apagar mi teléfono, están llamando. Ahora, la extravasación urinaria de una ruptura renal, un estallido renal, ¿no? Un trauma grado 3, grado 4, ¿no? Puede manifestarse con una gran masa en expansión, ¿no? Que es el urinoma, que es la presencia de orina en el retroperitoneo, ¿no? Estas colecciones son propensas a infectarse y si uno no se da cuenta o pasa, en general se pueden llegar a formar abscesos o un proceso séptico, ¿no? Un hematoma retroperitoneal en resolución puede causar fiebre, ¿no? Leve, 38.3, pero temperaturas más altas en general sugieren infección, ¿no? Pueden formarse abscesos perirenales, lo que produce dolor a la palpación abdominal y dolor en el costado, ¿no? Acuérdense, si hay una fractura pélvica o una fractura costal, entonces ya deben considerarse muchas veces si es que hay perforación de una víscera hueca como fracturas expuestas, ¿no? Entonces, el tema acá indica que debe haber siempre, fuera del acompañamiento de la estabilidad hemodinámica, de la estadificación, un manejo antibiótico prolijo con el fin de evitar que se nos complique o un urinoma infectado, que es de terror, o un hematoma retroperitoneal o un hematoma perirenal que pueden causar abscesos, ¿no? Las complicaciones tardías, la hipertensión, ¿no? Cualquier injuria, cualquier daño renal, ¿no? O sea, va a condicionar focos de isquemia a nivel nefronal. Entonces, si el grupo isquémico es importante, van a ser focos de hipertensión, ¿no? Hidronefrosis, fístulas arteriovenosas, formación de cálculos, cualquier lesión, cualquier injuria de la vía urinaria, en general se transforma en una zona litógena, ¿no? Es más propensa a la formación de cálculos. Ahora, y la pielonefritis también, ¿no? Infecciones que van a aparecer a veces como complicaciones tardías, ¿no? Los pacientes empiezan a hacer infecciones, y los procesos infecciosos renales ya sabemos que dejan secuelas y cicatrices, ¿no? Es necesario siempre un control cuidadoso de la presión arterial durante varios años para vigilar la hipertensión. Puede ocurrir una hemorragia tardía abundante 1 a 4 semanas después de la lesión, lo que debe inducir a la obtención de imágenes para detectar la fuente, ¿no? Nosotros tuvimos hace tiempo un paciente acuchillado en tórax, que lo entraron a operar por un hemoneumotórax masivo. Entonces lo operaron todo, bacán el paciente, evolucionó favorablemente después de su toracotomía, se fue de alta a los 8 días, y a las 3 semanas vino con una macrohematuria, pero así, que casi se muere, creo que orinó 3 litros de sangre.
Entonces se le hizo una tomografía y el paciente tenía un trauma renal. O sea, el mismo cuchillazo que recibió en el tórax pinchó el riñón, en el polo superior. Y empezó a sangrar 3 semanas después, ¿no? Entonces siempre hay que estar, por eso en los pacientes con trauma renal, en general están 3, 4 semanas en reposo absoluto, ¿no? Muchas veces están en la segunda, tercera semana de hospitalización, manejados solamente con analgésicos, dependiendo, ¿no?, del caso, con antibióticos, reposo absoluto, se levantan y presentan sangrados masivos, ¿no? Entonces es siempre por eso hay que tener presente, ¿no?, que cualquier paciente con trauma renal hay que esperar 3 a 4 semanas para una alta definitiva, ¿no? El tratamiento, como todo, ¿no?, las medidas de emergencia, ¿no?, el soporte al shock, si es que existe, o a la hemorragia, a la reanimación completa, y siempre evaluar lesiones asociadas, ¿no? Las medidas quirúrgicas, las lesiones cerradas, son las más comunes. Dijimos, las lesiones renales menores por traumatismo representan el 85% de los casos y no suelen requerir cirugía, ¿no? Ahora, el sangrado se detiene normalmente de forma espontánea, solo con el reposo en cama y una correcta hidratación, ¿no? Los casos en los que está indicada una operación incluyen aquellos que tienen hemorragia retroperitoneal persistente, extravasación de orina significativa, evidencia de parénquima renal significativo no viable, ¿no? Hay, a veces el riñón está tan roto que hay un pedazo de riñón suelto ahí dando vueltas, ¿no?, fuera del riñón. Y las lesiones del pedículo renal, ¿no? Menos del 5% de estas lesiones. Y la estratificación preoperatoria agresiva permite una definición completa de la lesión antes de la cirugía. De ahí que el manejo del trauma se ha hecho conservador, ¿no? Y las lesiones penetrantes sí cambia un poco la figura. En general, con frecuencia requieren exploración. Es importante averiguar la fuente, ¿no? Cuchillazo, arma blanca o arma de fuego, si ha sido escopeta, pistola, qué sé yo, ¿no? La excepción a esta regla es cuando el estadiaje ha sido completo y solo se observa una lesión parenquimatosa menor, ¿no?, sin extravasación de orina. En el 80% de los casos de lesión penetrante, la lesión orgánica asociada es la que requiere operación, ¿no? Por tanto, la exploración renal es solo una extensión del procedimiento. Si se encuentra un hematoma retroperitoneal, la idea es describirlo, medirlo bien, saber la magnitud del mismo y después hacerle seguimiento ecográfico, ¿no? No tocarlo el hematoma, ¿no? Solo si habría colección de orina, sí. Ahora, el tratamiento de las complicaciones, ¿no? El urinoma retroperitoneal o el absceso perinéfrico exigen un drenaje quirúrgico inmediato, ¿no? La hipertensión maligna va a requerir reparación vascular o muchas veces nefrectomía, ¿no?, en forma tardía. La hidronefrosis puede requerir corrección quirúrgica o nefrectomía, ¿no?, dependiendo del grado y magnitud de la misma, ¿no? La angioembolización realizada por los radiólogos intervencionistas propone un excelente control del sangrado activo del riñón, ¿no? Este enfoque en el contexto de un traumatismo se utiliza con mayor frecuencia cuando se ha seleccionado o se ha optado por un tratamiento no quirúrgico, ¿no? Y la hemorragia del parénquima renal persiste o se desarrolla después de días o semanas de observación, ¿no? Ahora, en los centros de trauma de gran volumen, la angioembolización se puede utilizar como una alternativa a la intervención quirúrgica para tratar el traumatismo renal solitario de alto grado que no responde a una reanimación adecuada, ¿no?, con el fin de frenar el sangrado sobre todo. El pronóstico, con un seguimiento cuidadoso, la mayoría de las lesiones renales tienen un pronóstico en general excelente o bastante bueno, ¿no?, con una curación espontánea y un retorno de la función renal, ¿no?, obviamente dependiendo del grado. La tomografía computarizada de seguimiento y exploración renal y monitorización de la presión arterial van a garantizar la detección y el tratamiento adecuado de hidronefrosis tardías o de hipertensión arterial. En el trauma, chicos, no hay que desesperarse, ¿no? No hay que entrar y sacar cuanto riñón se ha podido, ¿no? Antes de la tomografía en Cusco tenemos tomografía, qué sé yo, desde el 2000 y tantos, ¿no?
pero en general no todos los pacientes tenían acceso a tomografía y muchos de los traumatismos iban a cirugía. Pero hoy por hoy, si seguimos el estadiaje agresivo en estos pacientes, entonces una gran mayoría se sobrepone a la pérdida de un riñón, ¿no? Si bien es viable estar con un riñón, pero tener un riñón único pasa a ser un órgano valioso, ¿no? Le puede pasar algo y ahí sí el drama es mayor, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, continuamos. Las lesiones del uréter, ¿no? Las grandes masas pélvicas benignas o malignas pueden desplazar el uréter. Sí. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuánto de porcentaje del riñón ha debido de ser dañado, por ejemplo, por un arma de fuego, para que ese riñón ya deje de cumplir su función, ¿no? Pues en teoría con un 25% de riñón uno puede mantener un riñón, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Si las lesiones, o sea, comprometen parénquima, médula, la vía urinaria o vasos, entonces, indistinto de lo que pueda haber, a veces termina retirándose el riñón, ¿no? Por eso que es importante el seguimiento, ¿no? Para ver cómo se llama la funcionabilidad de ese riñón, ¿no? Pues con una tomografía contrastada tú fácilmente te vas a dar cuenta qué porcentaje de riñón puede estar trabajando o no, ¿no? Si hay una exclusión parcial o completa. Entonces, así en puntos exactos, por trauma no, ¿no? En cualquier otra patología que no sea traumatismo, un riñón es viable o se lo debe dejar si tiene como mínimo un 25% de función, ¿no? Pero si tiene menos de 20%, obviamente dependiendo de la patología, lo más seguro que va a ir a nefrectomía, ¿no? Con menos del 20%, ese riñón en general va a dar complicaciones, ¿no? Tempranas y sobre todo tardías, ¿no? Más que el porcentaje de riñón funcionante, te tiene que alertar a ti el grado de compromiso, ¿no? Si es cortical, si es medular, si hay compromiso de cálices, de pelvis renal, ¿no? Entrando a las lesiones del uréter, las grandes masas, ¿no? Benignas, puede ser un quiste de ovario gigante, ¿no? O un tumor de ovario, un cáncer de cuello uterino, un tumor retroperitoneal, cualquier tumor mesentérico, cualquier tumor que esté alrededor del riñón, si genera una gran masa, en general va a desplazar al uréter lateralmente, ¿no? Y muchas veces puede estar envuelto en fibrosis reactivas, ¿no? Esto puede provocar una lesión ureteral durante la disección en cirugía, ¿no? Ya que el órgano no está en su lugar anatómico o en su posicionamiento normal, ¿no? Las lesiones del uréter en gran medida son iatrogénicas, ¿no? Ocurren más en cirugía ginecológica, en cirugía de colon, en cirugía urológica, obviamente, y en cirugía de trauma, ¿no? Así, un trauma abdominal cerrado o severo, con gran hemorragia en la que uno tiene que entrar a buscar el foco y puede cargarse al uréter sin querer, ¿no? Los trastornos pélvicos inflamatorios también pueden afectar al uréter de manera similar, ¿no? Los cánceres de colon van a invadir muchas veces directamente al uréter, ¿no? Puede ser muchas veces necesaria la remoción del tumor junto con el uréter. Ahora, las desvascularizaciones pueden ocurrir en disecciones extensas de ganglios linfáticos pélvicos, ¿no? Después de radioterapia o quimioterapia, ¿no? En casos de cáncer pélvico, ¿no? Ya sea cáncer de recto, cáncer uterino, cáncer de cuello uterino, pues, o cáncer testicular, ¿no? Donde vamos a encontrar grandes masas retroperitoneales, y estas disecciones ganglionares muchas veces terminan también condicionando la lesión del uréter, ¿no? Tanto en la cirugía o como una consecuente formación de estenosis, junto con fístulas ureterales, que son más propensos a ser lesionados, ¿no?
Y en la endurología, ¿no? Que es el estudio y el tratamiento de las lesiones endoureterales, ¿no? La manipulación endoscópica, ¿no? De un cálculo o de cualquier lesión, ¿no? Intra o ureteral, entonces va a requerir una ureteroscopía, que es un método diagnóstico. Existen dos tipos de ureteroscopios, ¿no? Los rígidos, que son los que más accidentes han provocado, y los flexibles en menos, pero en ambos pueden provocar perforación, ruptura o abulsión ureteral, ¿no? En general, si se fijan, las lesiones del uréter, salvo las lesiones penetrantes, un cuchillazo o una herida de bala, pueden lesionar el uréter, ¿no? Es más frecuente que sea por cirugía y sobre todo si tiene alguna patología que altera su anatomía, ¿no? El uréter puede ligarse, puede cortarse inadvertidamente, ¿no? Durante cirugía pélvica, ¿no? O una pendilaz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tales casos, la sepsis y el daño renal severo generalmente ocurren después de la operación, ¿no? O sea, lo peor que te puede pasar es que esta lesión pase inadvertida, ¿no? La idea es darse cuenta, ¿no? No es que uno lo corta o lo liga o lo clipa por burro, sino directamente no lo ha visto y se ha cargado el uréter, ¿no? Lo grave es no darse cuenta, ¿no? Que pasa también, ¿no? Porque en esos casos sí el daño renal va a ser severo, ¿no? Ahora, si no se reconoce un uréter parcialmente dividido en la cirugía, se va a producir extravasación de orina, ¿no? Y la posterior acumulación del mismo, que va a condicionar las más de las veces la aparición de un gran urinoma, ¿no? Que generalmente va a conducir a una fístula, dependiendo de la ubicación, ureterovaginal o ureterocutánea, ¿no? O infectarse el urinoma. También puede ocurrir extravasación intraperitoneal de orina, ¿no? Lo que va a causar íleo o una peritonitis química por la orina. Después de la sección parcial del uréter se desarrolla cierto grado de estenosis y una fibrosis reactiva, que con hidronefrosis leve a moderada concomitante uno puede darse cuenta, ¿no? Puede ser una cirugía de próstata, por ejemplo, en la cual sacamos el adenoma por vía transvesical sobre todo, y uno no se da cuenta y liga inadvertidamente el meato ureteral, ¿no? Entonces, el paciente en su postoperatorio va a acusar dolor. Muchas veces uno atribuye a que es un dolor consecuente de la cirugía misma, pero lo que le está doliendo es el riñón, ¿no? El paciente se queja de dolor de espalda, muchos creen que es la cama, y si haces una ecografía y encuentras una hidronefrosis, entonces tienes que pensar que puede haber una ligadura inadvertida del meato, ¿no? Y si es de los meatos, lo que te va a llamar es la anuria, ¿no? Acuérdense, el paciente va a estar con una sonda triple vía, con irrigación continua, y las más de las veces, o sea, está sangrando el paciente, más el lavado, que es solución fisiológica, entonces vamos a tener un débito, ¿no? Por eso es importante siempre contabilizar cuántas bolsas o cuántos litros de suero se han puesto, y siempre tiene que salir más de lo que se ha puesto, ¿no? Se ha puesto 5 litros, mínimo habrá 6 litros, 6 litros y medio, porque el paciente orina, ¿no? Entonces, a veces tardas en darte cuenta de que está en anuria si el balance de ingresos y egresos no está bien realizado por parte de enfermería, ¿no? Entonces, la ligadura inadvertida en una cirugía de próstata puede condicionar una anuria, ¿no? Y el paciente mal dolor, inquieto, entonces te das cuenta, ¿no? Signos y síntomas, ¿no? Los signos: la hidronefrosis aguda de un uréter totalmente ligado va a producir dolor intenso en el flanco, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y al inicio del postoperatorio con un hilo asociado, ¿no? Se confunde exactamente como un cólico renal, ¿no? El cólico renal, acuérdense, el cálculo tapa el uréter y provoca todo lo que ya sabemos, y uno de los dolores más exquisitos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si vemos una hidronefrosis aguda con todos estos síntomas y gran dolor, hay que pensar en una ligadura inadvertida del uréter, ¿no? Ahora, pueden presentarse signos también y síntomas de peritonitis aguda si hay extravasación hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Generalmente cuando es una sección parcial, ¿no?
Ahora, también la secreción acuosa de la herida o la vagina puede identificarse como orina, ¿no? Determinando la concentración de creatinina en pequeñas muestras, ¿no? Muchos pacientes salen con drenajes, entonces se toma una muestra del drenaje, que no es habitual que sea así citrino, y se le hace un dosaje de creatinina, y si te sale, eso es orina, ¿no? No va a haber creatinina en ningún otro órgano que no sea la orina, otro líquido que no sea la orina, ¿no? Y por inyección intravenosa también de 10 ml de índigo carmín, que es un contraste que aparece en la orina como azul oscuro, ¿no? Entonces, si el paciente toma esto, o le puedes dar la fenazopiridina, ¿no? El piridium famoso, ese analgésico antiséptico urinario que se utiliza mucho, ¿no? Para la cistitis aguda o para los síndromes disúricos, ¿no? O para el dolor mismo, ¿no? De la vía urinaria baja. Entonces toman y empiezan a orinar anaranjado, ¿no? Entonces el débito del drenaje pasa a ser anaranjado, o si es hacia vagina, hay pérdida de este líquido anaranjado, que no es otra cosa que la fenazopiridina, ¿no? En cuanto a los síntomas, si el uréter ha sido ligado total o parcialmente durante la operación, en el curso postoperatorio, el paciente en general tiende a estar febril, ¿no? 38, 38,8, así como tiene dolor en el costado, ¿no? Y en el cuadrante inferior. Estos pacientes a menudo tienen un hilio reflejo, ¿no? Con náuseas y vómitos, ¿no? Que puede ser confundido, ¿no? Todo paciente operado tiene dolor. Acuérdense, el quinto día es el día del absceso, ¿no? Los pacientes que tienen fiebre el primer, segundo día, en general, uno no sabe que nunca es por infección, ¿no? El cuarto, el quinto día sobre todo ya se conoce como el día del absceso, ¿no? Entonces esas fiebres al quinto día ya son consideradas infecciosas, ¿no? Pero una fiebre de 38, el primer, segundo día, acuérdense, se han metido las manos, han abierto vísceras, han removido todo el contenido abdominal, entonces ahí entran infinidad de pirógenos que pueden causar fiebre no infecciosa, ¿no? Pero ya una fiebre de 38,8, 38,3 en un paciente con los demás signos y síntomas, así sean tempranos, primer, segundo día, hay que pensar que es probablemente por extravasación de orina dentro del abdomen, ¿no? Ahora, si se desarrolla una fístula ureterovaginal o ureterocutánea o vesicovaginal o vesicocutánea, entonces generalmente esta va a ocurrir dentro de los primeros 10 días postoperatorios, ¿no? Las lesiones ureterales por violencia externa deben sospecharse en pacientes que han sufrido heridas penetrantes, ¿no? De bala o de arma de fuego, ¿no? Sobre todo si es en el retroperitoneo. Ahora, la porción media del uréter parece ser el sitio más común de lesión penetrante, ¿no? Suele existir lesiones vasculares y otras lesiones viscerales abdominales asociadas. Es cierto, ¿no? Porque el uréter superior en general está íntimamente relacionado con el riñón y el uréter inferior con la vejiga y en alguna medida está protegido por la pelvis, ¿no? En cambio, el uréter medio es el más expuesto, sobre todo en heridas penetrantes. Fíjense, han hecho una urografía excretora simple, ¿no? Inyectan la sustancia de contraste y ven que hay una extravasación de contraste, ¿no? La pelvis renal algo dilatada por la lesión parcial, probablemente del uréter, y la sustancia de contraste extravasa, ¿no? A nivel del uréter medio, ¿no? Porque si se fijan, la pelvis está un poco rotado el riñón, pero no está tan dilatada como esta, y se ve todo el trayecto ureteral, ¿no? Entonces, una urografía nos va a ayudar mucho, ¿no? Sí. Los hallazgos de laboratorio, la lesión ureteral por violencia externa se manifiesta por hematuria microscópica en el 90% de los casos. No va a haber una hematuria así franca. El análisis de orina y otros estudios de laboratorio son de poca utilidad en el diagnóstico cuando se ha producido una lesión por otras causas, ¿no? La ecografía puede describir un hidrouréter si está engrosado, ¿no? O la extravasación urinaria a medida que el urinoma va creciendo, ¿no? Y se puede descartar una lesión ureteral en periodos posoperatorios tempranos, ¿no? Ahora, escaneo con radiolúcidos, gamografía demuestra algún grado de excreción o retardo en la eliminación del radiotrazador en el lado lesionado, pero en general
es de poca utilidad porque hay estudios que nos van a ayudar con mucho más detalle, ¿no? Lo que sí, el beneficio mayor que tiene la gammagrafía es que nos va a permitir evaluar la función renal, ¿no? Sobre todo después de la corrección. En imágenes, el diagnóstico se realiza mediante urografía excretora, de preferencia, o tomografía computarizada, ¿no? Si es un trauma penetrante, acuérdense, es mejor la tomografía porque no solamente el uréter se ha dañado, ¿no? En cambio, si ha habido cirugía abdominal y hay sospecha de una injuria parcial o completa del uréter, una urografía excretora nos va a dar más luces, ¿no? Una radiografía simple del abdomen puede mostrar una gran área de mayor densidad en la pelvis o un área en el retroperitoneo donde sospecha una lesión, ¿no? Pero es muy baja su especificidad y su sensibilidad. Ahora, después de las inyecciones de material de contraste, se observa en general un retraso en la excreción con hidronefrosis, ¿no? Por encima de la lesión. La sección parcial del uréter da como resultado una excreción más rápida, pero suele haber hidronefrosis persistente. Y en las radiografías retardadas se observa extravasación del contraste en el sitio de la lesión, ¿no? Que es lo que vimos. La lesión aguda por violencia externa, la urografía excretora generalmente parece normal, con una plenitud muy leve hasta el punto de extravasación en la sección ureteral. La uretrografía retrógrada demuestra el sitio exacto de obstrucción o de extravasación, ¿no? Entonces, acá sí se puede hacer una cistoscopía diagnóstica, ver si hay sangre o no, es muy frecuente en el meato del aparente uréter lesionado, y se coloca un catéter explorador, ¿no? A la vista es, si es que tú inyectas el contraste o el catéter no avanza, es que hay algún problema, ¿no? Y más si ves que el contraste ha extravasado la línea ureteral, ¿no? En el diagnóstico diferencial, en general, como todo trauma, ¿no? La obstrucción intestinal y la peritonitis postoperatoria pueden causar síntomas similares, ¿no? A los de una obstrucción o una oclusión ureteral aguda por lesión, ¿no? Ahora, la fiebre, el abdomen agudo, las náuseas y vómitos asociados después de una cirugía pélvica difícil son indicaciones definitivas para una ecografía en busca de detección, ¿no? O una urografía excretora para establecer si se ha producido una lesión ureteral, ¿no? Siempre hay una sospecha, ¿no? Siempre hay una preocupación cuando uno opera una histerectomía radical por cáncer o una histerectomía de urgencia, ¿no? La urgencia obstétrica, cuando les toque rotar de ginecología y obstetricia, van a ver que la urgencia obstétrica es tremenda, ¿no? Las rupturas uterinas, desprendimiento prematuro de placentas, qué sé yo, o sea, hay un sinfín de urgencia obstétrica que muchas de estas pueden terminar en una histerectomía, ¿no? De urgencia, un acretismo placentario o un útero, una atonía uterina. Entonces entran como locos a salvarle la vida a la paciente y las más de las veces se dañan, ¿no? Uno o ambos uréteres, ¿no? Los ginecólogos no es criticable eso porque la urgencia obstétrica es tremenda. Es una super emergencia, ¿no? Entonces no sé ni por qué la llaman urgencia obstétrica, ¿no? Porque son verdaderas emergencias. Y cuando entran a sacar el útero con fines de salvar la vida de la madre, ahí es donde incluso una cesárea, ¿no? Por un sufrimiento fetal agudo. Entonces a veces termina en cesárea, en histerectomía, y ahí es donde se cargan los uréteres, ¿no? Ahora, la infección de la herida profunda debe considerarse posoperatoriamente en pacientes con fiebre, ilio o hipersensibilidad localizada, ¿no? Los mismos hallazgos son consistentes con extravasación urinaria y formación de urinoma, ¿no? Entonces, hay que los estudios de imágenes nos van a ayudar mucho a saber diferenciar, ¿no? Un histiocitograma, ¿no? A saber la densidad de la formación o de la extravasación, a saber si es orina o es un absceso, ¿no? Y las pielonefritis agudas, ¿no? En el periodo postoperatorio temprano también pueden resultar en hallazgos muy similares a lesiones ureterales, ¿no? La ecografía muestra en general resultados normales y la urografía no va a mostrar una evidencia de obstrucción, ¿no? Entonces ahí podemos pensar que es una pielonefritis y no una injuria o un daño ureteral, ¿no? Complicaciones. En general, la lesión ureteral
a llevar a una estenosis. No se olviden que es un conducto fino de no más de 24 o 26 centímetros de largo, con 3 porciones y 3 estrecheces fisiológicas, ¿no? Entonces, cualquier lesión, dependiendo del segmento comprometido, va a llevar a una hidronefrosis, ¿no? O una dilatación de las estructuras intrínsecas del riñón, ¿no? La extravasación urinaria crónica por una lesión no reconocida puede conducir a la formación de un urinoma retroperitoneal, ¿no? Grande y con todas las complicaciones de las mismas, ¿no? Y la pielonefritis por hidronefrosis e infección urinaria puede requerir un drenaje proximal inmediato, ¿no? En general, más que pielonefritis, ya son pionefrosis, ¿no? O sea, son colecciones o la orina que está completamente infectada, piúrica, llena de pus dentro del riñón. El tratamiento en general debe ser oportuno, lo más temprano posible de hacer el diagnóstico. La mejor oportunidad para una reparación exitosa del uréter es en el quirófano cuando ocurre la lesión, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Es importantísimo darse cuenta, ¿no? No darse cuenta va no solamente a generar un retraso diagnóstico, sino va en gran medida a condicionar, operar o reoperar a un paciente ya complicado, ¿no? Si la lesión no se reconoce hasta 7 o 10 días después del evento y si no existe infección, abscesos u otras complicaciones, está indicada la reexploración y la reparación inmediata, ¿no? Se debe considerar siempre el drenaje urinario proximal mediante nefrostomía percutánea o una nefrostomía formal si la lesión se la reconoce tardíamente, ¿no? O si el paciente tiene complicaciones importantes que hacen insatisfactoria la reconstrucción inmediata, ¿no? O una gran pérdida, ¿no? De uréter. Imagínense un balazo que ha entrado y la bala se ha llevado más de medio uréter, ¿no? Entonces, uno puede hacer una urétero-anastomosis, ¿no? El poco uréter, si te alcanza, juntarlo con el otro uréter. Pero si no te alcanza, entonces, o hay mucho uréter, mucho segmento ureteral perdido, entonces no te queda otra que hacer una nefrostomía, ¿no? A ese rato puede ser abierta o percutánea, diferida, pero y para derivar la orina, ¿no? Para no seguir alimentando el urinoma. Y posteriormente se hará un eouréter, que en general se usa un tubo ileal, ¿no? El ileum terminal, 20 a 30 centímetros, ¿no? Antes de la válvula ileocecal. Entonces se hace un segmento pediculado, se destubulariza y se hace un tubo ileal que sirve de uréter, ¿no? Que se anastomosa a la pelvis y a la vejiga, ¿no? Los objetivos de la reparación ureteral son lograr un debridamiento completo, una anastomosis espatulada sin tensión, espatulada para que no haya estenosis, un cierre hermético, siempre la colocación de un doble J, ¿no? En casos seleccionados, yo diría la mayoría de los casos, y un buen drenaje retroperitoneal, ¿no? Y hay que colocar una sonda Foley para bajar la presión vesical con fines de que ese uréter no esté peleando con el catéter para sacar la orina del riñón a la vejiga. En lesiones ureterales inferiores, las del tercio inferior del uréter, que son del uréter terminal o distal o vesico-ureteral, el procedimiento de elección en general es el reimplante, ¿no? En la vejiga, combinado con un procedimiento de enganche al psoas o fijación al mismo para minimizar la tensión en la anastomosis ureteral, ¿no? La ureterostomía primaria se puede utilizar en las lesiones del tercio inferior cuando el uréter se ha ligado sin sección transversal, ¿no? Si uno ve que es una lesión fina, entonces puede hacer una ureteroanastomosis, ¿no? Sabemos biselada siempre para evitar estenosis. El uréter suele ser lo suficientemente largo para este tipo de anastomosis, ¿no? Siempre y cuando no hay una pérdida sustancial de tejido, ¿no? Se puede usar un colgajo de tubo vesical cuando el uréter es muy corto, ¿no? Eso se llama boirie. El boirie es una chimenea que se hace de la vejiga cuando no hay uréter inferior y se lo alcanza hacia el uréter medio generalmente. Y la transureterostomía se puede utilizar en lesiones de tercio inferior si se ha desarrollado un urinoma extenso y una infección pélvica, ¿no? Este procedimiento permite la anastomosis y la reconstrucción de un área alejada de los procesos patológicos. No es otra cosa, ¿no?, que transferir el uréter derecho y anastomosarlo, ¿no?, término lateral al uréter izquierdo.
Las lesiones del uréter medio, que son las más comunes, suelen en general ser estos resultados de violencia externa, ¿no? Y se reparan mejor como una ureterostomía primaria o una transureterostomía, ¿no? La nefropexia descendente puede ayudar y aliviar la tensión anatómica, ¿no? Si hay regular pérdida de uréter, entonces puede bajar el riñón un poco y fijarlo, ¿no? No lo vas a bajar nomás porque después se vuelve a subir. La nefropexia quiere decir la fijación del riñón hacia los músculos, ¿no? Y las lesiones ureterales superiores, en general las del tercio superior, se tratan mejor mediante ureterostomía primaria, ¿no? Si hay una pérdida extensa del uréter, lo que dijimos, se puede realizar un autotrasplante de riñón a un lado o un reemplazo intestinal del uréter, ¿no? Con el ilio. Es más fácil un tubo ileal que un autotrasplante, ¿no? Es mucho más complejo eso. Se hace a veces, ¿no? La colocación de los stents o los catéteres doble J o pigtail que se conocen, ¿no? La mayoría de las anastomosis después de una reparación de una lesión ureteral debe siempre dejarse implantar un doble J, ¿no? La técnica preferida es insertar un stent interno de silicona o de lo que haya a través de la anastomosis antes del cierre, ¿no? Estos stents tienen una curva de memoria en forma de J, por eso su nombre, doble J, o colita de chancho, ¿no? Su nombre en inglés es pigtail. Entonces, es básicamente esta memoria en forma de J evita su migración, ¿no? Y 3 a 4 semanas después de la cicatrización, los stents pueden extraerse endoscópicamente de la vejiga. Ahora, las ventajas de la colocación de estos stents internos son el mantenimiento de un uréter recto con un calibre constante durante la cicatrización temprana y la presencia de un conducto para que la orina durante la cicatrización drene y no haya extravasación de la misma, ¿no? Entonces, ayuda fácilmente. Y la extracción es sumamente sencilla, ¿no? Es mediante cistoscopía, en general, no debe durar más de 3 minutos, ¿no? Es un procedimiento rápido, con anestesia local, nada molesto, ¿no? Ahora, el pronóstico de la lesión ureteral es excelente si el diagnóstico se realiza en forma temprana, como todo, ¿no? Y se realiza sobre todo cirugía correctiva inmediata. La demora en el diagnóstico va a empeorar el pronóstico. ¿Por qué? Porque van a venir las complicaciones, ¿no? Infección, hidronefrosis, absceso y formación de fístulas. A ver, 5 minutos de descanso, chicos, para que no se duerman. Sobre lesiones de vejiga, estas ocurren con mayor frecuencia por fuerza externa, un traumatismo directo o indirecto, y a menudo se asocian con fracturas pélvicas, ¿no? Aproximadamente el 15% de todas las fracturas pélvicas condicionan lesiones de la vejiga o del uréter, ¿no? Las lesiones iatrogénicas pueden resultar también de la cirugía ginecológica y otros procedimientos pélvicos extensos, además de las apendicectomías laparoscópicas. Acuérdense, los trócares que se colocan son 3 y son pélvicos todos, por eso siempre se vacía la vejiga antes de cesáreas, antes de histerectomías, antes de apendicectomías laparoscópicas, ¿no? Con el fin de evitar, ¿cómo se llama?, lesiones de este tipo, ¿no? También en reparaciones de hernias o operaciones transureterales, ¿no? La cirugía transureteral no está extensa, ¿no? Sin querer, uno puede resecar el piso de la vejiga o puede perforar la vejiga, ¿no? En cuanto a su patogenia y patología, la pelvis ósea protege muy bien a la vejiga, ¿no? Es una especie de fortaleza, ¿no? Pero cuando ésta se fractura por un traumatismo cerrado, o sea, los fragmentos del lugar de la fractura pueden perforar la vejiga, ¿no? La pueden llegar a cortar incluso o seccionar. Estas perforaciones van a dar lugar a una rotura en general extraperitoneal de la vejiga. Acuérdense, la vejiga tiene 2 porciones, ¿no? Una extraperitoneal y una intraperitoneal. Cuando está vacía la vejiga, en general van a ocurrir las lesiones extraperitoneales, más si están
como se llama, asociadas a fracturas, ¿no? En cambio, traumatismos directos, lo que les decía, ¿no? En borrachines que andan con la vejiga llena, o estos que andan viajando de noche, en accidentes de tránsito, con la vejiga muy llena, entonces puede reventar la vejiga, ¿no? Ahora, si la orina está infectada, las perforaciones extraperitoneales de la vejiga pueden resultar en un absceso pélvico profundo o inflamación de la pelvis de forma severa, ¿no? Ahora, cuando la vejiga se llena a tope o al máximo, un golpe directo en la parte inferior del abdomen va a provocar o va a condicionar una alteración o daño a la vejiga, ¿no? Acá en general suele ser intraperitoneal, ¿no? El mecanismo de lesión, un golpe directo sobre la vejiga, ¿no? Una pelea, por ejemplo, una patada, ¿no? Va a provocar un aumento de la presión intravesical y la vejiga va a romperse, ¿no? Va a estallar. Por lo general se rompe hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Ahora, dado que el reflejo del peritoneo pélvico cubre la cúpula de la vejiga, una laceración lineal va a permitir también que la orina fluya hacia la cavidad abdominal, ¿no? Si el diagnóstico no se establece de inmediato y si la orina es estéril, es posible que no se noten síntomas durante varios días, pero al tener una orina infectada es más seguro o casi seguro que una peritonitis inmediata y un abdomen agudo va a ser lo que nos va a avisar, ¿no? En cuanto a los hallazgos clínicos, la fractura pélvica acompaña a la rotura de la vejiga, ¿no? En el 90% de los casos, sobre todo si el hueso está expuesto o fuera de lugar, ¿no? El diagnóstico de fractura pélvica se puede hacer inicialmente en urgencias mediante una compresión lateral sobre la pelvis ósea, ya que el sitio de la fractura mostrará crepitación. En general va a ser muy doloroso al tacto, ¿no? Los síntomas: suele haber antecedentes de traumatismo abdominal bajo, la lesión contundente es lo habitual. Por lo general los pacientes no pueden orinar, pero cuando se produce micción espontánea, entonces es común que tengan macrohematuria macroscópica, ¿no? Todos se quejan siempre de dolor abdominal bajo y dolor pélvico. En cuanto a los signos, el sangrado abundante, ¿no? Asociado con fractura pélvica puede resultar en un shock hemorrágico, ¿no? Acuérdense, una fractura de pelvis, la pelvis es un hueso esponjoso, puede fácilmente causar un hematoma propio de la fractura de 1 litro o más, ¿no? Entonces, generalmente la rotura venosa de los vasos pélvicos también puede contribuir a mayor formación de hematoma, ¿no? Pélvico. Entonces, la evidencia de una lesión externa por un disparo o una puñalada en la parte inferior del abdomen debe hacer sospechar de una lesión vesical, ¿no? Que se manifiesta por un marcado dolor a la palpación, generalmente en el abdomen inferior o suprapúbico, ¿no? Va a ocurrir o puede ocurrir un abdomen agudo, dependiendo, ¿no? Sobre todo si la ruptura es intraperitoneal. En el examen rectal, los puntos de referencia pueden ser distintos debido a un gran hematoma pélvico, ¿no? Esto es cierto, un tacto rectal en un trauma vesical o un trauma prostático, muchas veces las fracturas pélvicas, una corna de toro o un accidente de tránsito, por ejemplo, que producen fracturas minutadas de la pelvis, entonces los fragmentos del ilio, el pubis, del isquion, pueden perforar la vejiga en diferentes sitios y también la próstata, ¿no? Entonces, las más de las veces, entonces, el paciente directamente no orina, ¿no? Porque toda la colección de orina junto con el gran hematoma queda adentro, ¿no? Los hallazgos de laboratorio, el cateterismo suele ser necesario en pacientes con traumatismo pélvico, ¿no? Siempre y cuando no se observe uretrorragia, ¿no? Hay que volver a recalcar, ¿no? Uretrorragia es la presencia de sangre o sangrado activo por la uretra, no tiene nada que ver la orina, ¿no? Entonces, si vemos que hay uretrorragia, olvídense de colocar sonda, ¿no? Ahora, esta indica lesión uretral y es necesario un uretrograma antes del cateterismo, ¿no? La presencia de sangrado en la uretra. Ahora, cuando se realiza el cateterismo suele haber hematuria macroscópica y con menos frecuencia microscópica, ¿no? La orina extraída de la vejiga en el cateterismo inicial debe cultivarse para determinar si hay o no infección. En los rayos X, una radiografía simple del abdomen generalmente muestra fracturas pélvicas, ¿no? De abdomen y pelvis, ¿no? Se refiere a radiografía simple del árbol urinario, no a una radiografía de abdomen simple. Porque acuérdense, los rayos X simples de árbol urinario no es otra cosa que una radiografía de pelvis y abdomen juntas, ¿no? Acuérdense, se debe ver siempre las últimas costillas, las sombras de los psoas, las sombras renales y el borde superior del pubis, ¿no? Pero si hay sospecha de fractura pélvica, debe haber una
radiografía de pelvis, ¿no? Eso fácilmente nos va a mostrar si el hueso está fuera del lugar o no. Si hay astillas de hueso o hueso suelto, lo más seguro que se ha cortado o dañado la vejiga, ¿no? La tomografía computarizada es ideal para establecer si hay lesiones renales, ureterales u otros órganos, ¿no? La rotura de la vejiga se muestra muy bien en una cistografía. Acuérdense, las lesiones, para que se puedan ver en una cistografía, como mínimo tienen que tener 300 ml de material de contraste diluido en solución salina, porque con menor cantidad, en el adulto estamos hablando, con menor cantidad pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y una manera también simple es de saber si está o no estallada la vejiga o rota la vejiga, es introducir solamente solución fisiológica, ¿no? Vacías la vejiga, le pones, por decir, 400 a 500 ml de solución fisiológica a través de la sonda y tienes que obtener los 400 a 500 ml de la sonda, ¿no? Si tú no obtienes esto, entonces lo más seguro es que está saliendo de la vejiga, ¿no? Si pones 500, tienes que sacar 500, ¿no? No hay forma, si no sale todo es que a algún lado se ha ido, ¿no? La otra es inyectar de aire, ¿no? La vejiga, si inyectas aire a través de la sonda y haces una radiografía de abdomen y vas a ver aire subdiafragmático, ¿no? Quiere decir que el aire ha entrado a través de la lesión vesical, ¿no? Con contraste mucho mejor, ¿no? O sea, con contraste vas a tener el chance de ver cómo extravasa la pared vesical y el contraste mismo. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir? En general, los abscesos pélvicos a partir de roturas de vejiga extraperitoneal, ¿no? Más si la orina se infecta o el hematoma pélvico está infectado, ¿no? La rotura de la vejiga intraperitoneal con extravasación de orina hacia la cavidad abdominal, lo más seguro es que va a producir tarde o temprano una peritonitis tardía, ¿no? Y la incontinencia parcial puede resultar de una lesión de la vejiga cuando la laceración se extiende hacia el cuello de la vejiga, ¿no? Son lesiones más raras, pero ocurren. Y una reparación meticulosa puede garantizar un control urinario normal, ¿no? Sobre todo si hay o no lesiones que sean conjuntas, ¿no? de la uretra y la vejiga, ¿no? Que en el trauma pélvico muchas veces agarra uretra, próstata y vejiga, ¿no? El tratamiento, las medidas de urgencia, como todo, ¿no? Controlar el shock o si es que hay shock y la hemorragia, ¿no? Y las medidas quirúrgicas, se debe realizar una incisión abdominal, siempre en línea media, la paratomía media exploradora. A medida que se aborda la vejiga en la línea media, debe evitarse el hematoma pélvico, que suele ser lateral por lo general, y la entrada del hematoma pélvico puede provocar un aumento del sangrado, como todo hematoma, ¿no? En general hay esa tendencia a decir de no tocar a los hematomas retroperitoneales, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier hematoma está cumpliendo la función de taponamiento, ¿no? Entonces, sí, otra que puedes remover el hematoma y puedes infectarlo, ¿no? Y eso te va a llevar a un absceso pélvico. La vejiga debe abrirse en la línea media e inspeccionarse cuidadosamente. Después de la reparación se suele utilizar catéteres uretrales, en favor de un tubo suprapúbico si es que no hay lesión o sospecha de daño uretroprostático. En casos de lesión espinal permanente se prefiere un catéter suprapúbico y se debe salir de la posición extraperitoneal, ¿no? Eso con el fin de que si vamos a dejar por tiempo prolongado una sonda, porque está reparada la vejiga en múltiples zonas, entonces hay que tratar de derivar la orina por la parte extraperitoneal hacia el exterior. La ruptura extraperitoneal de la vejiga, en general, o sea, con un drenaje o una buena sonda, no va a pasar mayor cosa, ¿no? Si es una lesión única o es una rotura extraperitoneal, ¿no? Por lo general 10 días de sonda, una sonda adecuada, gruesa, acuérdense que siempre hay hematuria, entonces la idea es que no se nos tape la sonda, que no haya coágulos o espículas óseas que puedan alterar más la vejiga y en general solo con la sonda puede cerrar esa ruptura vesical, ¿no? Es importante siempre el manejo conjunto con traumatología, que las más de las veces lo que hacen es poner fijadores externos, ¿no? Los fijadores externos son
en general varillas de metal que se colocan en diferentes puntos de la pelvis y que son armadas con otras varillas para estabilizar la pelvis, ¿no? Después de eso es siempre importante también hacer una revisión meticulosa de la vejiga porque muchas veces varillas pueden atravesar la misma, ¿no? O si no hay fijadores externos, el paciente va a entrar en reposo, ¿no? Estricto, en cama dura y recta por 40 días como mínimo, ¿no? A medida que se abre la vejiga en la línea media, se debe inspeccionar cuidadosamente, ¿no? Cualquier laceración que exista. Y sobre todo se debe visualizar bien el trígono, ¿no? Para descartar lesiones del cuello de la vejiga o de los meatos. Acuérdense, la vejiga siempre se sutura con hilo reabsorbible, porque si no los hilos van a condicionar la aparición de litiasis. Las laceraciones extraperitoneales de la vejiga en ocasiones, cuando se extienden al cuello, o sea, debe repararse el cuello, ¿no? Ahí se utilizan suturas finas generalmente que aseguren una reconstrucción completa, ¿no? De modo que el paciente tenga control urinario después de la lesión. Es poco probable que haya si es que no hay lesión del esfínter externo, ¿no? Acuérdense, el cuello de la vejiga, que es el esfínter interno, el involuntario, las más de las veces en todas las cirugías prostáticas desaparece, ¿no? Y no hay mayor problema de continencia. Ahora, estas lesiones se tratan siempre con cateterismo ureteral permanente. O sea, hay que, sí o sí, en cualquier lesión extraperitoneal o intraperitoneal de la vejiga, la manera en la que va a cicatrizar es desfuncionalizando la vejiga, ¿no? Y para eso, una sonda Foley no hay nada mejor. Las rupturas de la vejiga intraperitoneal deben repararse mediante un abordaje transperitoneal, después de una inspección transvesical cuidadosa y el cierre de cualquier otra perforación. El peritoneo debe cerrarse con cuidado sobre el área de la lesión, ¿no? A continuación, la vejiga se va a cerrar. En general, la vejiga siempre se cierra en 2 capas, ¿no? Acuérdense, debe ser un cierre hermético, como toda víscera hueca. La vejiga tiene 3 paredes, ¿no? La externa, que es la serosa, la media, que es la muscular, que es el detrusor, la más importante, y la mucosa, ¿no? Entonces, cuando uno cierra vejiga, siempre hilo reabsorbible, y siempre hay que cerrar muscular y mucosa, y después serosa y muscular. Entonces, siempre en 2 planos, y el plano muscular siempre está comprometido en todas las suturas, tanto con la serosa como con la mucosa. Las fracturas pélvicas suelen haber una fractura estable de la rama púbica. En tales casos el paciente puede caminar en 4 o 5 días sin daño ni dificultad, ¿no? Pero las inestables requieren fijación externa, como dijimos, y tienen un curso más prolongado, ¿no? Creo que 4 o 5 días es un poco optimista, ¿no? Salvo que no haya desplazamiento. Pero en general a cualquier paciente lo van a mandar a la casa en reposo absoluto, ¿no? Incluso es indicación de sonda, ¿no? El reposo prolongado. Ahora, el hematoma pélvico puede haber un sangrado abundante incontrolado por la rotura de vasos pélvicos, incluso el mismo hueso, o durante la operación y la exploración y reparación de la vejiga, el taponamiento de la pelvis con cintas de la parotomía suele en general controlar el problema del sangrado, ¿no? Si el sangrado persiste, puede ser necesario sacar las cintas del lugar y operar nuevamente para eliminarlos, ¿no? La angioembolización de los vasos pélvicos es útil para controlar la hemorragia pélvica persistente, ¿no? O a veces la ligadura de los vasos ilíacos, ¿no? De la ilíaca interna, sobre todo. El pronóstico con el tratamiento, con el tratamiento adecuado, en general el pronóstico es excelente, ¿no? Si son lesiones menores o únicas, le han dado un tijeretazo a la vejiga en una cesárea, o se ha perforado la vejiga, con el solo hecho de colocar una sonda, como les dijimos, va a cerrar, ¿no? Entonces, en general el pronóstico es excelente. Y sobre todo es excelente si te das cuenta oportunamente y haces una rafia, un cierre de la lesión y un drenaje adecuado, ¿no? Una sonda por 10 días. El tubo de cistostomía o la talla vesical se puede retirar en 10 días si es que has optado por eso, y el paciente puede orinar en general normalmente, ¿no? Los pacientes con laceraciones que se extiendan hacia el área del cuello de la vejiga pueden padecer de incontinencia temporal, pero por lo general se recupera el control total más si el cuello ha sido reparado. Ya para terminar con las lesiones o el trauma urológico, porque después la clase que viene va a ser de trauma genital, lesiones del pene y los testículos o escroto y contenido.
Entonces vamos a hablar un poco sobre lesiones uretrales. Las lesiones uretrales son relativamente frecuentes y ocurren con mayor frecuencia en hombres, por lo general asociadas con fracturas pélvicas o caídas en horcajadas, ¿no? La caída en horcajadas es cuando uno cae sobre un objeto contundente con las piernas abiertas, ¿no? De tal manera que el objeto contundente cizalla la uretra contra la pelvis misma del paciente, ¿no? Muy común en los que hacen skateboard, muy común en los techistas, ¿no? Están techando, se caen del techo y caen con las piernas abiertas sobre los palos, ¿no? O también cuando uno recibe una pateadura de esas buenas, ¿no?, en el periné, ¿no? Muchas veces se caen en una pelea, se están escapando y por atrás les dan una patada, ¿no? Pues una patada justo en el periné va a cizallar también la uretra, ¿no? Son muy raras en las mujeres, generalmente son como consecuencia de cirugía o iatrogénicas o alguna fractura pélvica, ¿no?, muy grave, que es tan chiquita la uretra que termina seccionándose, ¿no? Y es un verdadero problema. En el varón, dependiendo del tamaño del pene, tenemos 14, 16 o más centímetros de uretra, ¿no? Pero una uretra femenina, 3 a 4 centímetros, si se daña, no hay dónde, ¿no? No hay cómo reparar muchas veces. Es un problema muy serio la lesión o el trauma uretral en la mujer. Acuérdense, la uretra tiene forma descitálica, ¿no? Tiene dos porciones, ¿no? Una anterior, que es la uretra peniana, o péndula si quieren llamarle, y la uretra posterior, que tiene tres componentes, ¿no? La uretra membranosa, que es la más importante y más delicada porque está rodeada por el esfínter externo, que al final es el verdadero mecanismo de continencia. Después la uretra vulvar, que le pega la curva y entra a la próstata, y la uretra prostática, ¿no? 4 uretras, ¿no? Prostática, vulvar, membranosa y peniana. Hay otra división, ¿no?, que la pone, ¿cómo se llama?, dependiendo de los tejidos adyacentes, ¿no? Pero esas las que le menciono es la más útil de aprenderla y sobre todo que nos va en gran medida a orientar mucho, ¿no?, a saber qué segmento es el uretral comprometido. Según su etiología, las lesiones de la uretra membranosa atraviesan el suelo pélvico y el esfínter urinario voluntario, y es la porción de la uretra posterior con mayor probabilidad de lesionarse, ¿no? Y es encima la más cortita, ¿no? Cuando las fracturas pélvicas ocurren por un traumatismo cerrado, la uretra membranosa se corta desde el vértice prostático hacia la unión próstato-membranosa, ¿no? Y es justamente la zona del esfínter, ¿no? La uretra puede seccionarse mediante el mismo mecanismo en la superficie interior de la uretra membranosa, que puede ser por un trauma por sonda o por cistoscopía, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En general ponen sondas incorrectamente lubricadas, entonces al paciente le duele, por dolor frunce, cierra el esfínter, y como insisten con la sonda, entonces a veces se perfora y se rompe la uretra membranosa y estás dañando por ende el esfínter, ¿no?, que es sumamente grave. O peor, si es que pones la sonda y como no pasa y sigues insistiendo, el esfínter está cerrado, tanto insistir, se abre el esfínter, sale orina y uno cree que ya está en la vejiga y es donde infla el globo, ¿no? Infla el balón y el balón termina estallando la uretra membranosa, ¿no? Los hallazgos: los pacientes suelen quejarse de dolor abdominal bajo e incapacidad para orinar, suele obtenerse en general un antecedente de lesión por aplastamiento de la pelvis o una colocación de sonda, ¿no? Los signos: la sangre en el meato uretral es el signo más importante de lesión uretral. No se puede exagerar la importancia de este hallazgo porque un intento de pasar un catéter puede resultar no solamente de infectar el hematoma, sino lo más importante, ¿no? Una lesión parcial termina siendo una ruptura parcial, terminas convirtiéndola en una completa. Y lo peor, condicionar una falsa vía, ¿no? Que sales con la sonda de la uretra y vas a condicionar, lo más seguro, la infección del hematoma periprostático, perivesical, ¿no? Ahora, la presencia de sangre en el meato siempre indica que es necesario hacer una uretrografía inmediata, retrógrada, para establecer un diagnóstico, ¿no?, seguros de que esté rota la uretra. La sensibilidad suprapúbica y la presencia de la fractura a veces se notan en la exploración física. El paciente puede estar con un globo vesical, ¿no?, o puede ser un gran hematoma, ¿no?
A menudo se observan contusiones perineales o suprapúbicas, ¿no? El tacto rectal es bastante útil, puede revelar la presencia de un hematoma pélvico que desplaza la próstata hacia arriba, ¿no? La próstata se hace alta, uno no toca la próstata, ¿no? Entonces parece raro introducir el dedo y que no haya la próstata. Pues, sin embargo, el tacto rectal puede inducir error también, ¿no? Porque un hematoma pélvico puede parecerse en gran medida a la próstata por la tensión que existe y equivocarse. Está escrito, pero en general, si no hay la próstata, no se palpa la próstata, hay que pensar que hay un hematoma, más si hay un antecedente de estos. Ahora, el desplazamiento superior de la próstata no ocurre si los ligamentos puboprostáticos permanecen intactos, ¿no? Aparece la próstata por su cara anterior y en el ápice, sobre todo, la parte más distal de la próstata, la que está ya hacia la vejiga, está fijada hacia la pelvis por unos ligamentos, los puboprostáticos, que si estos vuelan con la cirugía, la próstata se va a desplazar, se va a ir, ¿no? ¿Qué hallazgos podemos encontrar en las radiografías, no? En general suele presentarse fracturas de la pelvis ósea, una uretrografía con 20 o 30 ml de material de contraste, soluble en agua, de preferencia lo disolvemos con lidocaína en jalea, para, igual que la técnica que utilizamos para colocar la sonda, pues les introducimos la misma jalea, pero diluida con una sustancia de contraste, ¿no? Entonces nos va a permitir ver, y sin generar mayor dolor al paciente, una extravasación o no de la sustancia de contraste, o directamente vamos a ver que no pasa el contraste, no se queda por ahí. Entonces, más si hay una rotura postrautomembranosa, entonces vamos a ver que hay extravasación, ¿no? Cuando es incompleta. Si es completa, directamente el contraste no va a pasar, ¿no? Ahora, el examen instrumental, la única instrumentación involucrada en general en una lesión uretral debería ser la uretrografía, ¿no? No se debe realizar cateterismos o ureteroscopía o cistoscopía, es el término correcto, porque estos procedimientos presentan un mayor riesgo de hematoma, infección y daño adicional a las rupturas uretrales parciales. Esta es la clásica, ¿no? El mecanismo de fractura de una caída a horcajadas. Fíjense, este es el hueso pélvico, la uretra y el palo, ¿no? Entonces, si el paciente se cae de golpe, entonces va a seccionar la uretra, ¿no? Entonces va a haber un hematoma, muchas veces hacia el escroto, bastante notorio, y un hematoma retro o púbico o prevesical, ¿no? O el espacio de retros, más si hay un desprendimiento de la uretra, ¿no? Pues fíjense, ¿no? Entonces tú vas a colocar una sonda acá, lo único que estás haciendo es infectar el hematoma, ¿no? Porque es imposible que tu sonda conecte acá, ¿no? Hay esa tendencia, ¿no? A veces los cirujanos son medio apasionados y quieren realinear la uretra, ¿no? Si tienes suerte pasa la sonda, ¿no? Pero la probabilidad de que pase es menor. Lo más seguro o lo que puede ocurrir es que te vayas a otro lado, ¿no? Y condiciones una falsa vía. Y lo que les decía, ¿no? Una ruptura parcial termina siendo una ruptura completa. El diagnóstico diferencial, la ruptura de la vejiga puede estar asociada con lesiones de la uretra posterior en aproximadamente 20% de los casos. Yo diría más, no se debe pasar un catéter uretral si hay uretrorragia para llenar la vejiga y evaluarla, ¿no? Las complicaciones al 100% la estenosis, ¿no? La impotencia es bastante frecuente después de ruptura uretral, hay daño de nervios justamente que van a comandar el tema del cierre veno-oclusivo del pene, entonces van a ser penes que más de las veces no van a alcanzar la rigidez y la turgencia necesaria para lograr una buena penetración, o el pene se para o se erecta rápidamente, pero pierde más rápido la erección, ¿no? Y la incontinencia, sobre todo si es que hay complicaciones de la uretra próstato-membranosa, que no es otra que la uretra donde está el esfínter, ¿no? Pero de todo, la estenosis es la complicación más temida, ¿no? Siempre dicen, no, rómpete cualquier cosa menos la uretra. ¿Por qué? Porque la morbilidad es al 100%, ¿no? Todos van a estenosis. Y dependiendo del grado y la longitud de la estenosis, entonces va a requerir más de una cirugía cualquier paciente para, ¿cómo se llama? Para
evitar eso, ¿no? Ahora, las estenosis reparadas en forma primaria, o las lesiones, perdón, reparadas en forma primaria, entonces van a, en general, condicionar en menos medida aparezca hasta en el 50% de los casos algún grado de estenosis, ¿no? La incidencia de impotencia después de la reparación primaria es del 30 al 80%, una media del 50% es bastante alto. Esta cifra se puede reducir a un 30-35% mediante drenaje suprapúbico con reconstrucción uretral tardía. Esa es la importancia de disfuncionalizar la uretra en una ruptura o una lesión uretral, ¿no? Entonces, si ya sabemos que está contraindicada la colocación de sonda por vía uretral, entonces, si queremos mejorar el pronóstico de la estenosis y sobre todo de la impotencia, el drenaje suprapúbico nos va a ayudar en gran medida, ¿no? La incontinencia urinaria total va a ocurrir en menos del 2% de los pacientes y típicamente se asocia con fractura sacra grave y lesión del nervio, ¿no? S2, S4. Es otro tipo de lesión, ¿no? O sea, otro tipo de incontinencia, pero, perdón, en el caso que ya haya compromiso del plexo sacro, ¿no? El tratamiento inmediato, ya sabemos, sangrado por meato, contraindicación de sonda, se coloca unas sondas de cistostomía, ¿no? Una amplia cobertura antibiótica, tratar las lesiones secundarias, como sea fracturas o algo por el estilo, y después de un tiempo, 3 o 4 semanas después, vamos a, en general, hacer una uretrografía para ver el grado y daño de lesión que existe, y dependiendo de eso se verá si va a ir a una reparación temprana, que puede ser en 3 o 4 semanas, o si la lesión es extensa, lo más importante es hacer una reparación, como se llama, retrasada, ¿no? Esas reparaciones se hacen a veces esperando como mínimo 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que se complete la fibrosis. Porque cuando vamos a hacer una reconstrucción, lo más importante es retirar el tejido fibrótico, ¿no? Acuérdense, chicos, la uretra está inmersa en un tejido esponjoso. Entonces, la sección de la uretra, la lesión de la uretra, no solamente daña la uretra en sí, sino el tejido esponjoso, porque lo que se va a producir en general es una espongiofibrosis. Es este mismo tejido esponjoso que es el que termina comprimiendo la uretra y estenosándola más, ¿no? Por eso es que hay que asumir siquiera un plazo de 3 meses como mínimo para, ¿cómo se llama? Esperar que la espongiofibrosis haya completado, y cuando hagamos la reparación de la uretra, entonces delimitemos bien esta espongiofibrosis y no la reparemos la uretra con tejido fibrótico, ¿no? Porque ahí invariablemente del tiempo le sacas la sonda y se te va a cerrar, a veces en 24 o 48 horas se vuelve a cerrar, ¿no? Antes de la reconstrucción se debe realizar una cistografía y una uretrografía combinada para determinar la longitud exacta de la estenosis, ¿no? Esta estenosis suele ser de 1 a 2 centímetros de largo, ¿no? Y está situada inmediatamente por detrás del hueso púbico en general, ¿no? O sea, puede variar, ¿no? El abordaje preferido es una reconstrucción en una sola etapa, el efecto de la reparación. Aquí a lo que vamos es llegar a la zona de estenosis, retirar toda la zona de estenosis y fibrosis, y después se hace una anastomosis, ¿no? En general, término terminal, y debe dejarse un catéter uretral siempre de silicona, de 16 French, no más grueso. Acuérdense, la uretra normal en general es 18 French, ¿no? O sea, la uretra tiene que ser un poco más angosta para permitir que respire la zona de anastomosis. Ahora, la realinación uretral inmediata, ¿no? Y lo que les decía, algunos cirujanos prefieren realizar una realinación endoscópica primaria de uretra dentro de los 7 días posteriores a la lesión, después de que el paciente se haya estabilizado, ¿no? Deben evitarse los intentos prolongados de realineamiento. O sea, si no puedes a la primera, a la segunda, es mejor no insistir, porque ahí es donde empieza a extravasar líquidos, porque estás metiendo un aparato que trabaja con líquido a alta presión, entonces va a producir mayores problemas, ¿no? No solo mayor fibrosis, mayor cicatrización, sino probablemente lo que dijimos, disfunción eréctil, y puede haber incontinencia, ¿no? Ahora, ya sea para realizar un realineamiento endoscópico primario o la colocación de un tubo de suprapúbico o la reparación retardada, se debe tener en cuenta siempre
ambos cabos o ambos lados, es lo que les digo, o sea, uno tiene que fijarse bien ¿cómo se llama? La presencia de fibrosis o no, hasta dónde va la fibrosis para que la reparación sea libre de fibrosis, ¿no? Para el tratamiento de las complicaciones, ¿no? Aproximadamente un mes después de la reconstrucción diferida se puede retirar el catéter uretral, dependiendo, ¿no?, de la magnitud de la lesión, y obtener una cistografía miccional a través de un tubo de cistostomía, ¿no? El paciente en general, después de la reparación de la uretra, siempre tiene que salir con una sonda uretral, de silicona de preferencia, para evitar cualquier reacción en la anastomosis, y sobre todo no puede fallar nunca la talla, ¿no? La talla se saca al último. Cuando uno retira la sonda uretral, hay que ver cómo orina el paciente todavía, ¿eh? Mientras tanto, puede estar 3, 4, 5 días con el catéter suprapúbico, ¿no?, con la talla. Entonces vemos si es que el paciente está orinando bien, no hay extravasación, no hay nada, pues recién tú retiras la talla suprapúbica, ¿no? Para la estenosis, si está presente, menos del 5% suele ser muy corta, ¿no? Ahí lo que se hace en general es abrir la estenosis mediante uretrotomía interna endoscópica, ¿no? Es como se llama una cirugía endoscópica, que tiene una cuchilla de corte frío que lo que hace es seccionar las bandas o los anillos estenóticos después de la anastomosis, ¿no? El manejo es más sencillo. En general, cualquier estenosis menos de 1.5 centímetros puede ser tratada con uretrotomía endoscópica, ¿no? Pero si es más, es mucho mejor siempre una uretroplastía, ¿no? Ahora, la impotencia, si es que esta tiende a ser permanente en casi 10% de los pacientes, dependiendo del grado de lesión y del tratamiento quirúrgico implantado después. Para solucionar la estenosis se puede colocar, ¿no?, una prótesis de pene, si es que el paciente lo requiere o puede, ¿no? Para la incontinencia después de la rotura de la uretra posterior y la reparación tardía es bastante rara, pero está relacionada en general con la extensión de la lesión más que con la reparación. El pronóstico, si se pueden evitar las complicaciones, el pronóstico es excelente. Las infecciones urinarias finalmente se resuelven con tratamientos adecuados, ¿no? Muchos pacientes con estenosis van a tener dificultad miccional y puede causar una uropatía obstructiva. Ahora, las lesiones de la uretra anterior es otra historia, ¿no? Acuérdense, la uretra anterior es la uretra peniana en sí, ¿no? Y la porción más distal al diafragma urogenital, ¿no? Las lesiones ahorcajadas pueden causar laceración o contusión de esta uretra, ¿no? En general, la autoinstrumentación o la instrumentación iatrogénica es la causa más común, ¿no?, para lesionar esta uretra. La contusión de la uretra es un signo de lesión por aplastamiento sin ruptura uretral, ¿no? El hematoma perineal generalmente se resuelve sin complicaciones. La laceración, una laceración grave por una caída a horcajadas, puede resultar, o sea, en un desgarro de la uretra, ¿no?, dependiendo de la magnitud del golpe, ¿no? Ahora, si la extravasación no se reconoce, puede extenderse incluso hacia el escroto o a lo largo del eje del pene hasta la pared abdominal, ¿no? Está limitado solo por la fascia de Coles y a menudo produce sepsis, infección y morbilidad. Es lo que se veía en el dibujo ¿no? Pues fíjense cuán diferente puede ser un hematoma, ¿no?, hacia el escroto o hacia el retropubis. ¿Dónde estamos? Esto es otra cosa. Bueno, los hallazgos clínicos, ¿no?, respecto a la lesión de la uretra anterior. Los síntomas en general, el antecedente más importante va a ser la caída o antecedentes de instrumentación, ¿no? Colocar una sonda, una cistoscopía, una ureteroscopía, una dilatación. Hay gente que tiene estenosis uretrales que se maneja mediante dilatadores uretrales, ¿no? Entonces uno se da cuenta y va a dañar la uretra, ¿no? En general hay dolor local en el perineo, y a veces puede haber un hematoma masivo, ¿no? Si ha ocurrido la micción y se observa extravasación, habrá una hinchazón repentina del área, ¿no? Y si el diagnóstico se ha retrasado, puede haber sepsis e infección grave.
El perineo está muy sensible, se puede encontrar una masa, al igual que sangre en el meato uretral, ¿no? El examen rectal en general revela una próstata normal, ¿no? El paciente por lo general tiene deseo de orinar, pero no consigue evacuar la vejiga, ¿no? No se debe intentar pasar un catéter, ya hemos dicho varias veces, si es que la vejiga está muy distendida, lo que corresponde, ya sabemos, una talla vesical, ¿no? Ahora, cuando la presentación de tales lesiones se retrasa, hay extravasación urinaria masiva e infección en el perineo y en el escroto, ¿no? La pared abdominal inferior puede estar afectada y la piel suele estar hinchada y adolorida, incluso descolorida. Y también los flemones uretrales, ¿no?, de la uretra anterior son bastante frecuentes, ¿no? Son pequeños hematomas que se infectan y muchos de estos son puntos de partida de estas fasciitis necrotizantes, que son las gangrenas perineales, ¿no? Los gangrena Fournier, que la vimos en la práctica todos, ¿no? Ahora, los hallazgos de laboratorio, la pérdida de sangre rara vez es excesiva, especialmente si se ha producido una lesión secundaria, ¿no? El resultado de leucocitosis puede aumentar la sospecha de infección. Igual, si hay sospecha de lesión uretral, una uretrografía es lo indicado. La instilación de 15 o 20 ml de material de contraste demuestra la extravasación y la ubicación de la lesión, ¿no? Una uretra contusionada no muestra evidencia de extravasación, ¿no? Complicaciones pueden producir sangrado abundante de la lesión del cuerpo esponjoso hacia el periné, así como a través del meato uretral, ¿no? La compresión aplicada al periné sobre el sitio de lesión generalmente controla el sangrado. Si no se puede controlar la hemorragia, se requiere una operación inmediata, ¿no? Las complicaciones de extravasación urinaria son principalmente sepsis y sobre todo infección, ¿no? En estos casos se requiere siempre de debridamiento y drenaje agresivo si hay infección. La estenosis en el sitio de lesión es una complicación común por la reconstrucción quirúrgica, puede no ser necesaria a menos que la estenosis reduzca significativamente el flujo urinario. El tema de las reconstrucciones, ¿no?, en la uretra anterior, en general, o sea, si es extensa la lesión, pues va a requerir de uso de injertos o autoinjertos para completar el segmento uretral lesionado, ¿no? No sé si recuerdan unas lesiones en la clase de lesiones o enfermedades del pene y de la uretra masculina, ¿no? Hablamos de la utilización de colgajos, ¿no? Los colgajos, como se llama, que lo que hacen es aumentar la amplitud de la uretra prostática con fines de no hacer una anastomosa tensión o sobre todo no condicionar que esta fibrosis secundaria a la reconstrucción condicione un acortamiento del pene, ¿no? Entonces, si hay una contusión uretral, el paciente con contusión no muestra signos de extravasación, acuérdense, pues la uretra permanece intacta. La uretrografía nos confirma eso. Entonces, estos pacientes, si logran orinar, se puede, poner o no una sonda uretral, o a veces, si es importante la contusión, es mejor dejar en reposo la uretra y también con fines de evitar infección y colocar una talla, ¿no? Ahora, si hay desgarros uretrales, debe evitarse ya ahí sí la instrumentación de la uretra, ¿no? No solo no colocar sondas, sino no estar metiendo ningún aparato con fines diagnósticos, ¿no? Debe insertarse la talla vesical o el tubo de cistostomía para hacer una derivación urinaria completa baja hasta que cicatrice la laceración, ¿no? Si solo se observa una extravasación menor en la uretrografía, se puede realizar dentro de los 7 días posteriores un drenaje, ¿no?, del catéter suprapúbico para buscar extravasación, o sea, hacer una cistografía miccional. Las lesiones más extensas deben esperar 2-3 semanas antes de realizarse un estudio miccional a través del catéter, ¿no? La suprapúbico. La curación en el sitio de la lesión puede resultar en la formación de estenosis. La mayoría de estas estenosis no son graves y no requieren reconstrucción quirúrgica. El catéter de cistostomía suprapúbica puede retirarse si no se documenta una extravasación. El seguimiento con documentación de las tasas de flujo urinario mostrará si hay o no obstrucción, ¿no?, por estenosis. Eso en general se evalúa, chicos,
¿cómo se llama? Viendo el tema de si orina o no orina el paciente, ¿no? La laceración uretral con extravasación urinaria extensa, ahí sí, después de una laceración importante, la extravasación urinaria va a afectar no solamente el perineo, el escroto y la parte inferior del abdomen. Está indicado el drenaje de todas estas áreas, talla vesical de rigor, es imposible no dejarlo con una dilatación urinaria baja, y la infección y la formación de abscesos que son frecuentes van a requerir un tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo alto de que haga una fasciitis. La reparación inmediata, se puede realizar reparación inmediata de las laceraciones uretrales, pero el procedimiento en general es difícil y la incidencia de estenosis asociada es alta, además del riesgo alto de infección por tocar este tipo de lesiones, ¿no? El tratamiento de las complicaciones, la principal va a ser la estenosis en el sitio de la lesión, ¿no? Que puede ser extensa y va a requerir una reconstrucción tardía con el uso o no de injertos. El pronóstico, la estenosis uretral es una complicación importante, pero en la mayoría de los casos no requiere reconstrucción quirúrgica, dependiendo, ¿no?, del grado de estenosis. Esta puede manejarse por uretrotomía interna o por dilataciones con dilatadores uretrales, que hay un gran número de estos, y si no se resuelve, entonces lo que te va a quedar es hacer una reconstrucción, ¿no?, que es en general una anastomosis término terminal de la uretra, si te da el tejido, o si no, lo que les decía hace un rato, el uso de implantes, ¿no? Los implantes, las más de las veces son con piel de escroto o con mucosa yugal, ¿no? Se saca un cuadrante, un carrillo de la cara interna del carrillo a la boca y se hace un injerto no pediculado, ¿no? Pero acuérdense, la morbilidad de la uretra es al 100%, ¿no? Y hay algún grado de mortalidad en estos pacientes si hay complicaciones como abscesos o gangrenas y sepsis, ¿no? Que hay que cuidar. Acuérdense, son vísceras huecas y cualquier víscera hueca debe ser tratada como una infección potencial, ¿no? Que las más de las veces entre el tercer y cuarto día se va a dar. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una consulta. Ya en las reparaciones de la uretra posterior, ¿en qué casos tendríamos que realizar sí o sí una reparación primaria inmediata? Es muy similar, ¿no? Ahí sangran más, acuérdense, hay mayor compromiso de otros órganos. Entonces, la realinación se puede hacer si es que has abierto la vejiga pensando en que hay una lesión vesical adyacente o acompañante, ¿no? Entonces, pues se llama carreteo, eso puedes colocar una sonda del cuello de la vejiga hacia la uretra, ¿no? Entonces ahí la probabilidad de injuria es menor, ¿no? Pero no se debe intentar si es que no pasa, ¿no? Si tú vas a insistir, va a pasar el mismo mecanismo que en el anterior, ¿no? Vas a terminar dañando más la uretra todavía. No, ahí es, en general, derivación urinaria, ¿no? Tienes que poner una talla y esperar, ¿no? Mínimo 3 semanas para hacer una radiografía para ver qué grado de lesión tiene y después de 3 meses es lo ideal operarlo, ¿no? Incluso a veces espera más, 6 meses, hasta que se delimite la zona de fibrosis para poder reparar la uretra posterior, ¿no? Es cierto, con esto quiero terminar, chicos. Si algo no hay que romperse es el húmero y la uretra, que son las dos cosas que siempre dan problemas, ¿no? Y acuérdense, la morbilidad de la lesión uretral es al 100%. Por eso la insistencia cuando hicimos las prácticas de cateterismo vesical es lubricar bien la uretra para evitar, ¿no? Hoy por hoy yo diría la causa más común de lesión uretral es la iatrogénica, ¿no? Por colocación de sonda y después ya están las caídas a horcajadas, ¿no? Y más alejados los traumatismos y más alejados los exámenes endoscópicos, ¿no? Que sin querer pues perforar una uretra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cuánto tiempo es difícil saberlo, ¿no? El tema es, o sea,
Dependiendo de la laceración, si es menor, mayor, si es parcial, si es completa, si el periodo de fibrosis o de cicatrización varía, ¿no? En general, en cualquier persona, en 2 o 3 semanas se ha completado el proceso de fibrosis, pero puede durar hasta 6 meses, ¿no? Es por eso que en 3 semanas se hace recién la cistografía miccional o la uretrografía retrógrada para saber si es que este paciente ya ha hecho una estenosis, ¿no? Y siempre es importante medir la longitud de la estenosis. Menos de 1.5 centímetros puede ser manejado con uretrotomía interna endoscópica, más de 1.5 centímetros es mejor uretroplastía, ¿no? Cirugía abierta, anastomosis. El tiempo es variable, pero en 3 semanas todos ya vamos a saber el grado de estenosis que va a tener ese paciente, ¿no? Por eso el tiempo de espera es 21 días para la primera uretrografía o cistografía miccional, le colocas contraste a través de la talla, le llenas la vejiga y le dices que orine, ¿no? Y ahí vas a ver la estenosis. Y si no, uretrografía retrógrada, ¿no? Y en 3 meses la mayoría ha completado su periodo de fibrosis, pero a veces para eso es importante los estudios endoscópicos para mirar la zona de estenosis. La vista es un color pálido, no tiene vasos de neoformación, entonces si tú ves que es activo eso, tienes que esperar más de 3 meses, hasta 6 meses, ¿no? Más de eso ya casi el 100% ha culminado su proceso de fibrosis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. ¿Y en las lesiones vesicales extraperitoneales simples, cuánto tiempo se tiene que dejar con el catéter? 10 días, 10 días. En general, Y si es que pasan esos 10 días y no hay una mejoría, ¿qué se procedería a hacer, doctor? y tienes que volver a recolocar el catéter, asegurarte que no haya infección, ver que no haya extravasación de orina de la vejiga, ¿no? En general, lo que se hace es prolongar el tiempo de catéter nada más. Es raro entrar a reparar en forma tardía la vejiga, ¿no? La vejiga se repara inmediatamente. Si no se ha reparado inmediatamente, la sonda es la que la repara. Ahora, si falla la sonda, hay que volver a colocar la sonda y tenerle un plazo de 14 a 21 días, ¿no? Es lo que suele a veces tardar en cicatrizar, ¿no? Sí, doctor, y esperar tanto tiempo no condicionaría la aparición de fístulas. En general, ¿no? O sea, si el paciente se va a fistulizar en ese plazo de tiempo, ¿no? Si es así, ya es que operar, tratar la fístula, ¿no? Pero en general el cierre, estamos hablando, ¿no? De lesiones menores de la vejiga, ¿no? Ahora, si es una lesión mayor, probablemente va a ir a la fístula si solo has pensado en repararla solamente usando una sonda, ¿no? Siempre se intenta el cierre primario con sonda, ¿no? Derivación por sonda uretral, colocas la sonda por la uretra, desfuncionalizas la vejiga, la secas la vejiga y se va a cerrar, ¿no? En 10 días se repara. Si sacas y ves que no, vuelves a colocar, esperas hasta 21 días, ¿no? Si no cierra, ya tienes que hacer algo, ¿no? Probablemente no solamente se ha fistulizado, sino tiene algún otro problema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, ahí quedamos. Doctor, disculpe una consulta. He entrado un poco tarde a la clase porque tenía problemas para conectarme. No sé si me ¿Nombre? podría considerar en la asistencia. ¿Cuál es tu nombre? Córdoba, Cusi de Yanira. Ya, listo. Igual voy a Gracias. chequear con lo de la asistencia, a qué hora entra, a qué hora sale. Ya, chicos, no hay problema. ¿Cómo dijiste tu nombre? Perdón. Córdoba, Cusi de Córdoba, Yanira. Córdoba. Ya, listo. Gracias, doctor. Listo, chicos. Entonces, cuídense.